Bueno, ya esta parte la habíamos visto. Estábamos aquí en tasa de natalidad. Es importante tener presente también los aspectos relacionados con esto, ¿no? Es decir, que si la tasa de natalidad supera el 30 por mil es alta, si está entre el 20 y el 30 por mil es media y si está por debajo del 20 por mil es baja. Recordemos que aquí estamos haciendo alusión a los nacimientos por cada 1000 personas con respecto a la población total. Otro aspecto que se mide dentro de la dinámica de poblaciones en lo relacionado con la natalidad es la tasa de fecundidad general. Esa tasa de fecundidad general nos habla del número de nacidos vivos en un año multiplicado por 1000 y dividido entre el número de mujeres fértiles, considerando la etapa de fertilidad entre los 15 y los 49 años de edad para una mujer. Sin embargo, pues obviamente hay aspectos que se salen de estas características en cuanto a que pueden haber embarazos por debajo de los 15 años y por encima de los 49 años. Sin embargo, el promedio que se ha hecho para determinar como una variable de una población es ese. Mujeres fértiles, edades entre 15 a 49 años, que es como lo que se denomina el tiempo de fertilidad, y la cantidad de nacidos vivos. ¿Por qué específicamente el número de nacidos vivos? Porque pues obviamente se pueden generar más embarazos, más gestaciones, pero si yo hablo de una población, tengo que enfocarme en los que hacen parte de la comunidad, que en este caso son los nacidos vivos, ¿sí? No embarazos que de pronto no llegan a término o que en el proceso de parto puede llegar a perder la vida el bebé. Entonces, esos embarazos o esos procesos de gestación no se tienen en cuenta dentro de los procesos de natalidad porque específicamente, como lo dice el nombre, deben ser nacidos, ¿sí? Deben tener ese natalicio como tal, nacidos vivos. Entonces, esta es otra de las medidas que se tienen en cuenta con respecto a la natalidad y es la tasa de fecundidad general, ¿sí? Tasa de fecundidad general. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de esta tasa también. Con respecto a esta parte que estamos viendo, vamos a desarrollar una actividad, un taller donde básicamente lo que vamos a tener es que reemplazar datos dentro de estas fórmulas para poder hallar las tasas que estamos viendo, la de natalidad, la de fecundidad general y las que vienen de aquí en adelante. Entonces, es fundamental que ustedes tengan las fórmulas, ¿sí? Si de pronto no todo lo que digan en el texto, pero que las fórmulas sí las tengan a la mano para poder realizar este ejercicio. Entonces, hacemos el apunte y ya continuamos con otro factor que se mide también en la natalidad. En poblaciones, aparte de determinar la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad general, también es importante el poder determinar el índice sintético de fecundidad. Y esto pues ya está relacionado con la cantidad de hijos que puede tener una mujer o que ha de tener una mujer al final de su edad fértil. Este valor es muy relativo, ¿no? Porque pues se toma dentro de una comunidad de acuerdo a las características que ésta presenta. Eso no quiere decir que todas las mujeres vayan a encajar dentro de ese índice sintético de fecundidad. Sin embargo, pues es importante tenerlo presente para más o menos hacer un estadístico de lo que se espera con respecto a una población. En este caso se representa en valores absolutos, nunca en tantos hijos por cada 1000, porque en este caso es referente a cuántos hijos habrá tenido una mujer, ¿cierto? Y obviamente pues no vamos a hablar en términos de miles en este caso. Este cálculo, pues como les decía, no es fácil porque hay muchos aspectos que pueden llevar a variar esta condición y está dado por el total de nacidos vivos sobre el total de mujeres en edad fértil por 35.
¿sí? 35 porque esos son más o menos los años que se consideran de fertilidad, 35 años. Entonces, cuando la tasa de fecundidad es alta, es decir, cuando las mujeres tienen sobre 4 hijos más o menos, porque habla de 3,5, pero pues obvio los hijos no se tienen en medios, ¿cierto? Entonces son completos. Entonces se dice que en promedio, si supera el 3,5, es una tasa de natalidad, es un índice alto. Si es entre 2,1 y 3,5 es un índice medio. Y si está por debajo de 2 es un índice bajo. Estoy hablando de que si una mujer tiene por debajo de 2, pues estamos hablando de un solo hijo, pues se habla de un índice sintético de fecundidad bajo. Si es de 2 a 3 más o menos, entonces estaríamos hablando de un índice sintético de fecundidad media. Y si está sobre los 4 hijos, pues hablamos de un índice sintético de fecundidad alto, si es superior a ese 3,5. Y vuelvo y repito, esto también está relacionado con el desarrollo de un país, ¿no? Aunque se supone que en los países más desarrollados se habla de un menor índice sintético de fecundidad, ¿sí? Ahora, para que un país, para que una ciudad, para que una población tenga asegurada su crecimiento, esta tasa debe ser entre media y alta. No podemos hablar de una tasa baja, porque en ese caso, pues las poblaciones tenderían a desaparecer. Hay razones de diferente tipo para argumentar una alta tasa o una baja tasa con respecto al índice sintético de fecundidad, pero la idea es que se considera que para que una población sea viable debe estar por lo menos en un término medio. Y por otro lado, pues también es importante tener presente que hay varios factores que influyen, pero sobre todo que en el cuanto al desarrollo de un país, se cree que los países más desarrollados sí tienen una baja tasa eh, de este índice sintético de fecundidad y de natalidad, ¿no? Porque precisamente el que haya más personas implica también de pronto un desequilibrio en la parte de desarrollo económico. Entonces, por eso digamos que estos factores han ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿puedes devolver la diapositiva un momento para copiar los datos que me faltó? Ya la devuelvo un momentico. En cuanto a la natalidad, hay 4 factores que afectan esos procesos de natalidad en una población o en una población particularmente hablando de seres humanos. El primer factor es un factor económico, ¿cierto? El nivel de vida, la calidad de vida está asociado en muchas ocasiones a la cantidad de hijos que se tengan. Entonces, antes existían familias muy grandes, ¿cierto? De pronto las condiciones económicas también eran diferentes y pues era más complicado sacar adelante y llevar a todos los hijos, digamos, a alcanzar un mayor nivel en diferentes aspectos, o sobre todo en su calidad de vida. Entonces, hoy en día, pues se piensa mucho en eso, ¿no? Entonces, si es un solo hijo, si de pronto son 2 hijos, y pues bueno, hay algunas familias que de pronto tienen en su mente la idea de tener muchos hijos, pero también pues esto está ligado a temas económicos, ¿sí? Hoy en día está muy ligado a temas económicos, a temas biológicos también. Con esto tiene que ver la natalidad. En cuanto más sea la cantidad de población joven, más nacimientos, más, digamos, matrimonios en edades tempranas, pues esto también hace que aumente el número de hijos, ¿sí? En poblaciones que son adultas, que son mayores, hay países donde las poblaciones son muy adultas, entonces hay menos cantidad de nacimientos, hay menos hijos, eh, hay poblaciones donde la gente
de pronto ve otras posibilidades como opciones de vida y no propiamente el hecho de tener familia, entonces eso hace que también haya un cambio en la cantidad de niños que puedan nacer. A nivel de los aspectos sociales, generalmente cuanto más elevada es la clase social y cultural, disminuye la cantidad de hijos. La mayoría de la gente con educación, estudio, eh, que ha logrado cierta posición, eh, no le dedica pues tanto tiempo como al tema de los hijos, sino a seguir en sus mismos procesos de desarrollo social y cultural. Entonces vemos que desafortunada o afortunadamente, bueno, eso depende de desde el punto de vista donde se le mire, encontramos que las familias que tienen menos estudio, menos ingresos, eh, son las que por lo general tienen un mayor número de hijos. Entonces hablamos de familias de 6 hijos y generalmente a veces las condiciones no son las mejores, ¿no? Es condiciones de hacinamiento, condiciones de pobreza extrema, ¿sí? Y eso también es un ámbito social. En cuanto a las familias, digamos, de mayores ingresos y con una mejor economía, por lo general estamos hablando de 1 o 2 hijos como promedio. Y por otro lado, tenemos los factores que son de tipo ideológico. Entonces, hay religiones que son pronatalistas, como es el caso del Islam, como es el caso del cristianismo, donde obviamente se ve el tener hijos, el tener pues esa descendencia como una bendición y se favorece la natalidad, o sea, se motiva hacia eso. Pero hay otros casos ideológicos como los regímenes políticos en la China, donde pues hay que tener un control en la natalidad y esto pues obviamente ha sido consecuencia de la superpoblación que están viviendo ellos en este momento. Suponemos que hace unos años atrás, pues no era esa la situación y por eso están superpoblados, ¿no? Hay tantos habitantes. Ahora, debido a esa sobrepoblación y a que pues la dificultad que tienen para los espacios, para la movilidad, para tantas cosas a nivel social, entonces hace que haya unas políticas muy estrictas donde solamente se permita un hijo por familia. ¿Sí? Esa es la ideología en estos lugares. Y hay otros que no son ideologías impuestas, o sea, que no es la nación, que no son unas reglas establecidas, sino que pues básicamente la misma sociedad se ha dado como ese tipo de pensamiento, ¿no? Como de no tener eh, tantos hijos o no tener hijos. Por eso hay países como Canadá, donde piden que si hay familias que se quieren nacionalizar allá y que se quieren ir a vivir allá, pues lo pueden hacer precisamente porque su población tiene como esa mentalidad, ¿no? Lo mismo pasa en países como Suiza, donde tienen subsidios, tienen una serie de ventajas para las mujeres que finalmente deciden tener hijos porque la gran mayoría no lo decide así. Entonces, es como una forma de promover esa natalidad y esa permanencia de la población. Hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Ahora, el aspecto que se mide dentro de las variables poblacionales está relacionado con la mortalidad. Y la mortalidad pues tiene que ver con el número de defunciones que se producen en una población durante un año. Así como existe una tasa de mortalidad, de natalidad, perdón, también existe una tasa de mortalidad. Pero en este caso no hablamos del número de nacimientos, sino del número de defunciones o de muertes por 1.000 sobre la población total. ¿Sí? El número de defunciones por 1.000 sobre la población total. Aquí estamos hablando, obviamente, defunciones sin medir las circunstancias bajo las cuales se dan esas defunciones, es decir, si es natural, si es de pronto, no sé, condiciones adversas, un asesinato, una enfermedad, bueno, tantas cosas. Entonces, simplemente se mide el número de defunciones que se da durante un año por cada 1.000 habitantes.
Se considera que el índice de mortalidad es alto cuando mueren más de 15 personas por cada 1.000 habitantes al año, ¿cierto? Cuando se supera el 15 por mil. Es medio entre el 10 y el 15 por mil, o sea, entre 11 14 personas. Estamos hablando de una mortalidad, de una tasa de mortalidad media, y es bajo cuando es inferior al 10 por mil, es decir, cuando mueren menos de 10 personas por cada 1.000 habitantes al año. Esta es una forma de determinar la mortalidad dentro de una población. Ok, tomamos el apunte correspondiente y ya pasamos a mirar otra variable de, relacionada también con la mortalidad. Bueno, a nivel de mortalidad también tenemos otros dos factores, como en el caso de la natalidad. El segundo factor con respecto a la mortalidad tiene que ver con la esperanza de vida que puede tener una persona al nacer. De acuerdo a las características de las poblaciones, las personas pueden tener una diferente expectativa de cuántos años puede llegar a vivir. Obviamente estamos hablando de es la esperanza de vida sin tener en cuenta otros factores, ¿no? Porque pues o sea, estamos hablando como a nivel general, ¿sí? Sin hablar de enfermedades, sin hablar de accidentes, sin hablar de causas externas que pues puedan llegar a cambiar esa expectativa de vida de las personas. Se considera que en los países desarrollados la gente tiene una mayor expectativa de vida. ¿Por qué? Porque hay mejores condiciones, porque hay mayor calidad de pronto de vida, porque los recursos son, para las personas es más fácil adquirir recursos, entonces puede haber una mejor nutrición, puede haber ciertas características que pues van a hacer que las personas tengan una mayor expectativa. Se considera que en los países desarrollados la expectativa de vida está alrededor de los 80 años, mientras que en los países subdesarrollados la expectativa de vida llega hacia los 40 años. Obviamente, como les decía, esto depende de qué tipo, o sea, haciendo un consenso de qué países estemos hablando, porque no todos van a encajar dentro del mismo, las mismas características. Por ejemplo, Colombia se considera que es un país subdesarrollado, pero aquí la expectativa de vida está rondando los 79 años, ¿cierto? Y esto lo utilizan mucho en los fondos de pensiones, ¿no? Para hacer los cálculos de la expectativa de vida y del tiempo, digámoslo así, que le van a pagar la pensión a una persona. Entonces, los que se afilian a los fondos de pensiones, si por ejemplo dicen, no, es que la expectativa de vida, estadísticamente hablando, para Colombia es de 79 años, 80 años, pongámosle, entonces lo que van a hacer es dividirle el dinero que haya podido dar hasta que los 80 años. El tema es que si la persona vive más tiempo, pues ya no tiene plata, ¿cierto? Porque ya se ha calculado que esa es la expectativa de vida. Entonces es una de las cosas en las que se utiliza este valor estadístico. Y por otro lado, pues también está el tema de todo lo que rodea o las circunstancias, digamos, sociales que tiene un país y que hacen que esto cambie. ¿Cómo se calcula esa expectativa de vida? Es la suma de los años vividos por los miembros de una población dividida en el número de población total. Esa es la forma de calcular. Los años vividos por la población, por los miembros de la población, dividido en la población total. En ese caso, también es importante tener presente que si la suma es alta, o sea, se considera una alta expectativa de vida cuando se superan los 70 años, media entre los 60 y los 70 años y baja cuando no llega a los 60 años. Es decir, cuando no se espera que la gente llegue siquiera a esa edad.
Bueno, último aspecto con respecto a la mortalidad, o lo último que se mide con respecto a la mortalidad como variable de una población, es la tasa de mortalidad infantil. Ella está asociada al número de niños que fallecen que son menores de un año por cada 1.000 nacimientos producidos en una población durante un año. Entonces son fallecidos menores de un año. Fíjense que aquí no se habla de 5 años ni de todo lo que es la infancia, no. Estamos hablando solamente de fallecidos menores de un año por cada 1.000 habitantes frente al número total de nacimientos. Cuando esta tasa es mayor al 50%, pues se considera que es una tasa alta, es media si está entre el 25 y el 50%, y es baja, perdón, por ciento no, por mil, y es baja cuando supera el 25 por mil, 25 fallecidos menores de un año por cada 1.000 habitantes en una población. Entonces, al igual que en la natalidad, tenemos tres aspectos a evaluar dentro de una población. Entonces, primero, la tasa de mortalidad. Segundo, la expectativa de vida que pueden tener los habitantes de esa población. Y en tercer lugar, la tasa de mortalidad infantil. Ok. Al hablar de mortalidad, también hay algunas causas que se tienen presentes, así como factores que afectan la natalidad, pues son los factores relacionados con la mortalidad. De índole socioeconómico, entonces se considera que a mayor desarrollo hay un menor nivel de mortalidad. Por lo mismo que les decía, las condiciones de vida son mejores, por lo tanto, pues hay menos muertes. Hay razones de tipo demográfico, entonces al tener una mayor población joven se dan menores tasas de mortalidad bruta, que cuando hablamos de pues poblaciones donde la mayoría de la población es mayor. Entonces ahí la tasa de mortalidad pues también es más amplia. Y biológicas, eh, en cuanto a que hay unas diferencias entre la tasa de mortalidad para los hombres y para las mujeres. Entonces, generalmente, la tasa de mortalidad de los hombres es mayor que la tasa de mortalidad de las mujeres, en términos biológicos. ¿Me avisas, Karen? Cambiarla nuevamente. Ok. Entonces, son tres causas socioeconómicas, demográficas y biológicas. Permíteme un segundo. A ver acá en el chat. No alcancé a leer la pregunta. Listo, chicos. Entonces, tenemos ya dos aspectos importantes, la natalidad y la mortalidad en una población. Nos van a llevar a tener el crecimiento natural de la población. Sin embargo, ese crecimiento natural lo vamos a revisar en la próxima clase y en esa misma clase desarrollamos la actividad correspondiente a este tema porque pues tengo un compromiso y me debo retirar en este momento. Entonces no alcanzamos a ver el tema de crecimiento natural, que son las otras variables que se estudian dentro de la población. Entonces, dentro de 8 días, que es básicamente nuestra última clase de microbiología, que el lunes siguiente es festivo y ya el siguiente estamos en bimestrales.
Entonces, terminamos de revisar esta temática y hacemos la actividad correspondiente. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy dejamos hasta aquí. Yankin, no estaba en la asistencia. Si no me dices, te quedas por fuera. Cuando entren tarde me avisan, porque si no, se quedan por fuera de la lista, pero ya te registré, Carlos. Listo, chicos, entonces nos vemos nuevamente mañana en clase de química. Dios los bendiga. Chao.